La semana pasada aparecieron en el programa de Julio Astillero tres importantes youtubers, probablemente los tres que tienen más seguidores y seguidoras en internet, por lo menos de noticias y políticas en México, son Ignacio Rodríguez de Chapucero, Juncal Solano del Charro Político y Edwin Granados de Campechaneando. Esto es importante porque bueno, lo comentaba la semana pasada, a partir de su aparición en las mañaneras, ¿no?, de López Obrador, hubo digamos, un revuelo, ¿no?, un segundo brío, digamos, donde, o sea, más personas los conocen, ¿no? Fueron cientos de personas, sino miles, a celebrarlos, ¿no?, a conocerlos. Eso me parece fantástico, ¿no? Este es el nuevo, digamos, la nueva forma de comunicar noticias y política. Me da mucho gusto que así haya sido. Y como decía, es un hito porque ni en Estados Unidos pasa. O sea, en Estados Unidos existe una cadena de noticias, la más grande del mundo, que se llama The Young Turks. Son 18 canales en línea, tienen miles de millones de vistas en YouTube. Si no mal recuerdo, 3. No sé, 3.000 millones de vistas en YouTube. Son el canal de noticias y política en línea más importante del mundo. Entonces, le ganan a CNN, a Fox News, a BBC en línea, pues, ¿no? En general las otras son bastante más grandes, pero en línea nadie le gana a estos güeyes. Y nunca han entrado, que yo sepa, a las conferencias del presidente, ¿no? Ellos no tienen acceso a la Casa Blanca, no le pueden preguntar directamente, en el fondo, a ningún político mainstream, ¿no? Digamos, o sea, del establishment. Han entrevistado a Bernie Sanders, ¿no?, a Elizabeth Warren, a Alexandria Ocasio-Cortez. De hecho, ayudaron a lanzar su plataforma, pero eso es otra historia. Pero digamos, no tienen acceso tan directo al gobierno. No lo tuvieron ni con Obama y no lo han tenido con Trump, ¿no? Evidentemente. Entonces, en México sí hay, ¿no? Y eso es fantástico. Entonces, estas tres personas, que son, digamos, de los más prominentes ejemplos de comunicación política en línea que hay en México, por lo menos los que tienen más seguidores, aparecieron en Julio Astillero. Y Julio Astillero, digamos, es un periodista de izquierda que la verdad es de lo más congruente que he visto a lo largo del tiempo. Hay otros, ¿no? Hay otros muy buenos ejemplos de periodismo, ¿no? Está Javier Risco, está Ana Lilia Pérez, ¿no? Que es importantísima para entender el tema de corrupción y robo de combustible. Está Nayeli Roldán, ¿no?, y Manuel Ureste, ¿no?, de la estafa maestra. Es decir, hay gran periodismo en México, periodismo escrito. Y la entrevista empieza con digamos, que se definan, ¿no? Que cada quien diga cómo se estima a sí mismo, no sé si son periodistas o no. Tanto Juncal como Edwin de Campechaneando entienden, ¿no? Ellos dicen, no, o sea, no soy periodista, ¿no? Sin embargo, sí comunico a la gente, ¿no? O sea, eso es como un filtro, digamos, una segunda esfera, ¿no?, entre el periodismo, ¿no?, el origen de la noticia. Después está la circunferencia donde estamos nosotros, y después está la gente, ¿no? Somos un intermediario entre la noticia, la información y la gente, ¿no? Entonces es importante por eso, por ese medio. No, Ignacio Rodríguez sí se define como periodista. eh, Digo, o sea, para ser un poco justos con él, sí tiene mucha más experiencia en periodismo, en comunicación. Su familia tiene una revista política, ¿no?, que por cierto apoyaba al PRI, ¿no? Eh, o sea, es una revista de propaganda priista, ¿no?, apoyando la reforma energética. O sea, todo lo que hacía Peña estaba bien, pues, ¿no? Y él escribía ahí. O sea, digo, la verdad es que no sé si él como tal escribió un artículo adorando a Peña Nieto. Digo, no lo he leído y no he leído de que exista. Eh, pero sí, o sea, hay que ser claros. O sea, su negocio era apoyar al PRI, o sea, apoyar al gobierno en lo que fuera. ¿No? Entonces, digo, y o sea, no he escuchado una respuesta suya al respecto. Es decir, no sé si su familia lo veía como negocio, ¿no? Que, pues digo, es legítimo, ¿no? Si quieres hacer un negocio, pues por ahí medio turbio, ¿no? Que recibió de Peña Nieto algo así como 300, como
300,000 pesos más. No me acuerdo la cifra, pero o sea, varios cientos de miles de pesos. O sea que no es poca cosa. Déjame cambiar la prioridad de mi video porque veo que se está trabando, cabrón. Entonces, a ver, administrador de tareas, youtuber profesional, cabrón, ¿no? Pinche calidad. No, hombre, güey. A todo lo que damos, güey. ¿Dónde estás? Acá estás. Prioridad alta. Listo. Ok, espero que no se trabe ahora. Entonces, sí, la primera pregunta es cómo se definen. 2 no se definen como periodistas, 1 sí. Y eso lo iba a mostrar, pero la verdad no me parece tan relevante. Dentro de la entrevista, o sea, a lo largo de la entrevista dura como 40 minutos. O sea, vale la pena si quieren escucharla y verla a profundidad. Para que después no se diga que saco de contexto cosas ni nada. Hay algunas declaraciones, sobre todo de Ignacio Rodríguez, que me preocuparon bastante. O sea, hay algunos comentarios de los tres que me parecieron esperanzadores y que concuerdo. O sea, esta es la forma nueva de comunicar. Pero algunos comentarios sí me preocuparon, ¿no? Y hay que comentarlo como tal. Y vamos a ver el primero. Voy a mostrar 2 segmentos. Este es el primero de ellos. Y vamos a ver qué opinan cuando les dice Julio Astillero si son propaganda, ¿no? Porque esta es una de las críticas que se les da. No son porristas de López Obrador. Y yo creo que sí. O sea, creo que muchas veces es lo que son, por lo menos un par de ellos. Y esto es lo que dicen. Tengo que hacer esta pregunta porque justamente hay que dar las dos partes y mucho de lo que a veces se les critica es si son solamente proselitistas de López Obrador. Juncal, ¿tú crees que solo están dando la opinión que cae bien a los seguidores de López Obrador? En mi caso yo podría decir, y en todos mis compañeros, yo creo que no, porque creo que yo siempre me he manejado con el hecho de tú informar, expresar, dar o difundir una noticia, tienes mucha responsabilidad. Entonces, sí ha habido veces que sí he cuestionado ciertas cosas y me he basado, permíteme decir, en ti cuando a veces dices algo o cuestionas algo de este nuevo gobierno y dices, ¿saben qué? Lo tengo que decir porque si no lo digo, pues siento una responsabilidad con ustedes. Entonces, que me va como en feria. sí, y uno lo sabe, lo entiende. Pero creo que conforme vas haciendo videos, la gente te ve que estás interactuando, que le echas todos los kilos, que ven que realmente el objetivo, la razón por la que tú estás aquí es porque realmente quieres informar más allá de pararte bien con el nuevo gobierno. Entonces es cuando vas adquiriendo como esa aprobación por parte de la gente y van entendiendo poco a poco que a veces hay cosas que no son perfectas, porque yo siempre lo he dicho, al final de cuentas, quienes manejan una nación pues somos seres humanos, no somos perfectos, y claro que va a haber errores, claro que va a haber cambios, claro que va a haber cosas que cuestionar, porque al final somos seres humanos, y tan es así que la política no es perfecta, no es una ciencia exacta, y claro que vas a hacer a prueba y error también, y va a haber ciertas cosas que pues a algunos no nos gusten y a otras personas sí. Entonces, sí yo he llegado a cuestionar y a señalar ciertas cosas que no me parecen, pero también es sabio decir, eso está bien, es un cambio, y también creo que actualmente todos los medios están como en shock de decir, realmente es algo nuevo, no sabemos qué nos espera, entonces estamos como que un sí, un no, a ver qué está pasando. Entonces, por eso a veces yo prefiero como, vamos a darle el beneficio, en algunas cosas vamos a darle el beneficio de la duda. Edwin Granados de Campechaneando, ¿proselitismo, apoyar a López Obrador? Yo desde que inicié dije soy López Obradorista. Yo sí lo dije abiertamente, eso tiene más de 2 años, pero también señalo cuando no soy totalmente fanático y siendo, el problema fue que cuando empecé ya diciendo que era López Obradorista y pues uno de los logros más grandes que fui el único youtuber que lo puedo entrevistar en una época en donde realmente nadie se interesaba tanto en las noticias en una plataforma como YouTube. Todos creyeron que yo siempre iba a aplaudir todo. Sin embargo, la gente cuando les das argumentos sólidos, yo he criticado lo de, por ejemplo, yo soy del sureste. Allí hay pobreza de verdad. Y ni siquiera pobreza normal, pobreza extrema. Y cuando la gente dice, oye, Campe, el presidente acaba de decir que le va a dar visas de trabajo a los centroamericanos, yo lo señalé y dije, ¿por qué? Porque vivo allí. Y hay gente que no entendió, óyeme, pero es que lo tengo que señalar. Y hay cuestionamientos sobre secretarios y demás y lo hago. Y al final, sí hay gente que te aporrea, pero tienes credibilidad, porque dice, este no es fanático, cuando pasa algo mal, sí te lo va a decir. Yo hablé también, oye, nos habían dicho de congelar el precio del combustible, y aquí la magna está esto, aquello. Entonces, sí hay temas que a la gente le gusta, y eso te ayuda a mantenerte, porque igual, si todo lo aplaudes, llega un punto en que tu credibilidad, pues, la gente te va a decir, ¿sabes qué? No te voy a ver porque no me dices las cosas. ¿Qué consideras que...? Creo que se valen las dos. Se puede ser periodismo militante. Y es más, como
Es que creo que lo dice John Ackerman, y creo que lo dicen. La verdad es que Obrador, es hora de quitarse las máscaras. ¿Por qué si en Estados Unidos hay el noticiero de televisión más importante es Fox News, claramente trumpista, ¿no? Y una gigantesca audiencia. Y CNN, NBC son claramente demócratas. Y no pasa nada. Allá en Estados Unidos, en New York Times, dice, voy a apoyar, este día apoya a fulano candidato. Así lo dice, ¿no? Su portada, esto, yo. Y los diarios también locales de allá. Y no pasa nada. Y aunque hagan esto, no significa que al final voy a esconder las eventuales corruptelas del que estoy apoyando. Y eso tiene mucho tiempo que lo hacen allá. ¿Por qué nosotros no podemos hacer aquí en un periodismo de youtuber o incluso a nivel normal, tradicional? ¿No? O sea, ¿por qué hay que esconderse como que en la objetividad, imparcialidad? No, es que el periodista no puede realmente decir su opinión. Tiene que decir las cosas ¿por qué? Entonces, en ese tenor, como, bueno, campechaneando, ¿no? Como dice, yo voy a ser López Obradorista, pero voy a decir las cosas que están mal. Y eso la gente lo valora, también, Julio. Valora porque, bueno, pues no nos ven hipócritas. Nos ven que creemos en un proyecto, bueno, en mi caso particular voy a hablar, un proyecto Obrador. Sí lo apoyamos. Creemos en la cuarta transformación, en las ideas, en todo este rol que trae. No es perfecto, bien dice Juncal, pero creemos. ¿Por qué nosotros no podemos creer en eso? Entonces teníamos una buena discusión aquí y ya me pondría yo también a opinar y a esto, pero lo que importa es lo que ustedes dicen, desde luego. Los periódicos estadounidenses en sus editoriales señalan su definición, sobre todo en los momentos en los que ya va acercándose el momento del voto, y dicen, nosotros queremos decir que la postura de este diario es esta. Y en general el manejo de la información, notas, reportajes, suele ser con la búsqueda del mayor equilibrio, de tal manera que la gente no perciba que ese medio está cargándose a uno. Pero ve Fox News. Porque es problemático esta declaración, sobre todo de Ignacio Rodríguez, ¿no? Digo, primero lo bueno, ¿no? Quiero destacar la opinión de Juncal, y creo que las respuestas de mejor a peor fueron tal cual como se dieron. Primero Juncal, cuando dicen, pues son proselitistas, ¿no? En el fondo son propaganda, son pro Obrador. Lo primero que ella dice es no. Y esa tiene que ser el objetivo de cualquier comunicador, a menos que quiera hacer propaganda, ¿no? Ella dice, no soy propaganda porque mi objetivo es informar, ¿no? Informar cuando se hace algo bien, informar cuando se hace algo mal. Estar en contra de un gobierno, ¿no? Es querer que le vaya mal a un país. Tiene toda la razón. Si quiero que el gobierno fracase, quiero que el país fracase en estos 6 años. Totalmente de acuerdo. Pero se dicen las cosas que se hacen mal, ¿no? Ahora, no sé, digo porque no he visto todos sus videos, la verdad es que a ninguno de estos 3 personajes yo los sigo constantemente, entonces no sé qué tanto han criticado a López Obrador. Criticaron el tema de las estancias infantiles, ¿no? Criticaron el tema de cómo se dio el manejo del aeropuerto, no lo sé. Criticaron la suspensión, ¿no? Temporal, que después la arreglaron, ¿no? Olga y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres moderó esto de López Obrador, ¿no? Había quitado los recursos a los refugios, ¿no? Para mujeres en condiciones de violencia. Criticaron toda esa parte, no lo sé. Criticaron los despidos masivos, no en gobierno federal, que fueron muchos injustificados, muchos, o sea, recortes a rajatabla, ¿no? Parejos, mucho desempleo. No lo sé si lo criticaron. Pero estas son cosas que hay que criticar, cabrón. O sea, criticaron la política pública de no subir impuestos, por ejemplo, a los más ricos. No lo sé. Después, la segunda, o sea, la respuesta peor que Juncal, no es la de Campechaneando, no Edwin Granados, cuando dice, ¿ustedes son propaganda? Sí, yo soy obradorista. O sea, de entrada estás en un nivel de discusión que le hace daño a la comunicación en México. Y ahí va por qué. O sea, cuando tú dices soy pro Obrador, ¿no? O soy anti Obrador, cualquiera de los dos extremos, lo que estás diciendo en el fondo es, yo tengo una camiseta y todos mis argumentos van a ir a favor de esta camiseta. No es como decir, le voy a las Chivas, cabrón, o le voy a la América. O sea, y los argumentos para defender eso son del mismo grado de sofisticación, ¿no? Porque, o sea, tu opinión, si eres pro Obrador, me sirve
el 60% de las veces, o 70% de las veces, como lo quieras ver, en que Obrador hace algo correcto, ¿no? Y cuando no, o sea, cuando haga algo que objetivamente o no está alineado a una ideología de izquierda, o está traicionando sus principios, ¿no? Lo que él dice que son sus principios, o alguien de su gabinete le está pasando mal en términos de corrupción, ¿no? Que se ha dado, ¿no? Le han señalado de estafa maestra, de desvíos de Odebrecht, de gobierno, de lazos con partes de gobiernos estatales corruptos, ¿no? Digo, o sea, a su favor o sea, ha respondido bien en todos los casos que yo sepa, ha investigado y ha dado resultados, pero en el momento, o sea, hay que criticarlo. Y cuando pasa eso, tu opinión ya no me sirve, cabrón. O sea, ya no me sirve porque tu premisa está mal. O sea, tú estás trabajando sobre la premisa de que Obrador está bien, ¿no? Y esa es tu conclusión. Y de ahí estás trabajando hacia atrás. O sea, estás deconstruyendo la verdad o la información de tal forma que llegue a la conclusión que ya tenías desde un inicio. Y eso no se vale, cabrón. O sea, lo que se vale, ¿no? De lo que se trata es analizar la información, ¿no? Y entonces ver a dónde te llega, ¿no? Si Obrador está bien en esta ocasión, pues se dice, se aplaude, o sea, se vitorea y todos, ¿no? Gritamos al cielo y nos damos la mano y nos besamos, si quieres, güey. No me quiero besar contigo, güey, ¿no? No, güey. Estás re feo, cabrón, y además, pues no, güey. Pero no sé por qué salió eso, güey. Pero bueno. Y después, la peor respuesta de todas la da Ignacio Rodríguez. Y él dice, sí, ¿por qué no hacer periodismo militante, güey? Y la verdad esto es bien preocupante, cabrón. Sobre todo cuando argumenta su postura, ¿no? Su argumento es, güey, Fox News son bien exitosos, tienen un chingo de audiencia y son pro-Trump, ¿no? Yo iría un poco más allá. O sea, el Fox News en Estados Unidos es el brazo propagandístico del Partido Republicano. O sea, así fue diseñado. O sea, hay de conversaciones de Roger Ailes, ¿no? Que es de los fundadores de Fox News, su principal, o sea, él fue el director ejecutivo muchísimos años hasta que falleció. Se le encontraron escándalos de abuso sexual, de corrupción, o sea, muchas cosas, pero eso es otro tema, ¿no? Platicaba con Ronald Reagan, ¿no? Y con sus asesores, y justo decían eso, o sea, quiero disfrazar la propaganda con una envoltura de noticias, ¿no? Y eso se lo quiero dar a la gente, porque la gente es tonta, ¿no? Y esos eran sus argumentos, porque la gente solamente ve lo que está en la televisión y lo acepta, cabrón. No se lo recibe, es una comunicación, es un monólogo, pues, ¿no? Es una comunicación de aquí para allá solamente. Y la gente lo recibe, la gente lo acepta. Entonces vamos a distorsionar la realidad de tal forma que beneficie el 100% de las veces al Partido Republicano. Entonces, y así fue, o sea, así se constituyeron, así han trabajado, así han operado. Tienen canales locales, ¿no? que también son propaganda por el Partido Republicano, disfrazadas de noticias. Entonces, el que alguien me diga, quiero hacer ese modelo en México, me parece absolutamente preocupante. Y, o sea, a favor o en contra del político que sea, cabrón. O sea, yo soy de izquierda y concuerdo con las políticas públicas de Obrador, digamos, entre 60 y 70%, no de las veces. Por ahí hay una raya de 15, 20% donde, o sea, digo, o sea, podremos ir más allá, o se me hace una medida a medias, ¿no? O eso no necesariamente cae en una política progresista, o tal vez no tengo una opinión fuerte, ¿no? Sobre ese porcentaje, y hay un pequeño porcentaje, importante, no sustantivo, donde digo, güey, esos no son políticas de izquierda. ¿No? Y está siendo muy pro corporativo, está siendo muy laxo con los intereses políticos y económicos creados, ¿no? A lo largo del tiempo, y no me gusta, cabrón. O sea, alianzas con Napoleón, alianzas con el Baster, políticas anti-ambiente, ¿no? O sea, el medio ambiente es una crisis existencial, cabrón, y la retórica está bien, o sea, en los discursos que acaba de pasar, ¿no? Del Plan Nacional de Desarrollo,
el discurso del medio ambiente se me hizo impecable. El discurso, güey. Pero cuando vas a las acciones y sigue habiendo fracking y revitalizas las operaciones de carbón, ¿no? Por ejemplo, minas de carbón y generación de energía eléctrica a partir del carbón. O sea, güey, es la forma más ineficiente y más contaminante de generar energía, cabrón. O sea, ya, güey. O sea, ¿dónde están los pinches estímulos a la creación de energías renovables? ¿Dónde están la inversión de política pública? Así como estás invirtiendo en Pemex, cabrón, que vas a rescatarlo, que no está mal. O sea, tienes que rescatar una industria energética, es un sector estratégico de la economía, está bien, rescátalo. Pero ¿por qué no inviertes, cabrón, un chingo de lana en generación de energías limpias, no renovables? O sea, ¿dónde está el aparato estatal a favor del medio ambiente? Eso simplemente no lo veo, ¿no? Y hay que criticarlo. Entonces, cuando quieres, no de regreso a la pregunta, no me salgo, cabrón, soy muy pinche disperso, güey. No quiero decir tantas cosas que me salgo de este pedo. Pero bueno, cuando Ignacio Rodríguez nos dice, quiero hacer un aparato propagandístico y un canal de noticias militante, pues me parece sumamente preocupante. Y lo sería con cualquier político. O sea, imagínate que uno de los principales youtubers, bueno, que ni siquiera hay que imaginarlo, ¿no? O sea, Cayo de Hacha, cabrón. Cayo de Hacha es pro PRI, es pro establishment, ¿no? Digamos. O sea, pro Televisa, pro gobiernos de centro derecha o derecha, pro corporativo, anti gente, no antipopulista, o sea, y ahí está, cabrón. O sea, financiado directamente por el gobierno federal. Y que él te diga, sí, o sea, yo quiero crear un aparato propagandístico a favor del gobierno. ¿Lo apoyarías? ¿No? ¿Le aplaudirías? Digas, bravo, qué valiente, ¿qué estás diciendo? ¿No? Y uno de sus... o sea, Julio Astillero todavía le dice, a ver, güey, o sea, los canales y los periódicos en Estados Unidos sí tienen una línea editorial, pero eso lo sacan cercano a las elecciones, ¿no? O sea, dicen, la postura es tal, pero no en el día a día, sobre todo CNN, o sea, es raro que haya dicho CNN como un ejemplo de pro Partido Demócrata, y en NBC, que NBC, o sea, ni siquiera es de Estados Unidos, pero creo que quiso decir MSNBC. Y MSNBC sí es pro demócrata. O sea, ellos copiaron el modelo de Fox News, pero para el Partido Demócrata. CNN tiene muchísimo miedo de llamarse pro liberal o pro conservador. Entonces, son muy muy cuidadosos, hasta yo diría al exceso, de parecer neutrales. Y aquí es una confusión que él tiene, o sea, Nacho Rodríguez, Nacho, güey, como si fuera mi cuate, bueno, el señor Ignacio Rodríguez, es una confusión que tiene entre neutralidad y objetividad. O sea, cuando López Obrador dijo en las mañaneras, ¿no? O sea, fuera máscaras, ¿no? O sea, ¿qué postura tenemos? ¿Cuál es nuestro sesgo? Vamos a comunicarlo. Ahí yo estoy de acuerdo. O sea, hay que decir, digamos, de dónde viene tu comentario, ¿no? Porque todos tenemos un sesgo. Esa parte de neutralidad y de, o sea, yo no creo en nada, y él dice y ella dice, entonces pues, usted en casa decida. Pues no, güey. O sea, y esa es una confusión fundamental entre neutralidad y objetividad. Neutralidad es, que es algo con que yo estoy en contra, es justo eso, es decir, pues unos dicen que hay cambio climático, otros dicen que es una treta de China, unos dicen que hay evolución, otros dicen que Dios nos creó hace 5000 años, pues quién sabe, ¿no? Usted decida en casa. Eso es neutralidad, no es 50-50, ¿no? El 100% de las veces, y eso es absolutamente incorrecto. Ahora, lo que sí es correcto es la objetividad, no neutralidad, objetividad. ¿Qué es la objetividad? Decir la verdad, pase lo que pase, o le cueste a quien le cuesta, ¿no? O sea, decir, bueno, unos dicen que hay cambio climático, otros dicen que no hay cambio climático. ¿Qué dice la evidencia? ¿No? 99.99% de los estudios, ¿no?, que se han hecho desde los 70s para acá, cabrón, demuestran que hay
cambio climático y que además el hombre, ¿no? La sociedad, la humanidad contribuye directamente al cambio climático. Esa es la verdad, ¿no? O sea, esa es la objetividad, cabrón. Unos dicen que hay evolución, otros dicen que Dios nos creó hace 5.000 años. Sin embargo, toda la evidencia empírica y estudio de biología, física, química, geología, astrofísica, nos dicen que eso es absolutamente ridículo y que no pudo haber sido hace 5.000 años. Es más bien 13 punto algo billones, ¿no? Miles de millones de años, ¿no? Billones estadounidenses, no billones en español. O sea, eso es objetividad, cabrón. O sea, ¿qué dice la evidencia? ¿Cuál es la realidad? El presidente dice que no han bajado los combustibles, que no van a bajar los combustibles. Sin embargo, la evidencia te dice que ya subieron, cabrón. Entonces, algo está pasando, güey. El presidente dice que el cancelar el aeropuerto era lo correcto. Sin embargo, la evidencia dice que ya se gastaron 34.000 millones de pesos, o una estupidez así, solamente cancelándolo, más lo que falta, cabrón, porque esos, según yo, son, si no me recuerdo, 2/3 partes, no me citen en esto, podría equivocarme, pero es una fracción, ¿no? Todavía nos falta un gasto adicional, más lo de Santa Lucía, más remodelar el aeropuerto, más crear este complejo interseccional entre los 3 aeropuertos, ¿no? Colindantes y en la Ciudad de México, ¿no? Toluca, Santa Lucía y el internacional, ¿no? De la Ciudad de México. Y además la evidencia, ¿no? Los expertos dicen que no va a funcionar, pero, o sea, porque es imposible hacer una conexión de México a Toluca o de Toluca a la Ciudad de México de forma funcional, cabrón, porque el tráfico es impredecible y no puedes confiar en él, güey. O sea, si tienes que tomar un vuelo en 1 hora o un par de horas de un aeropuerto a otro, es absolutamente imposible, como no lo es en otros lados. Entonces necesitas una inversión fortísima en infraestructura, o sea, en algo, un transporte directo, cabrón, un shuttle, algo, güey, o no va a funcionar, güey. O sea, de plano no va a funcionar. Pero bueno, es la diferencia entre objetividad y neutralidad, que me parece sumamente preocupante. Pero bueno, esa es la parte de propaganda, ¿no? en YouTube. Ahora vamos a ir a la última pregunta, ¿no? Que esta solamente la responde Ignacio Rodríguez, ¿no? Me hubiera gustado escuchar la opinión de los demás, pero ay, cabrón, acá está, pinche tecnología, güey, ahí estamos. Esto es sobre el futuro, ¿no? Si hay que organizar algo o no nos importa tanto. Nacho Rodríguez, que te quedaste, te digo que hay complot contra ti. Sí, la pauta fifí. Tengo que reconocerlo, ni modo. Los comerciales, los empresarios. Pero tengo una pregunta. ¿Se está cocinando de alguna manera? ¿Podrían ustedes organizar alguna organización de youtuberos para presentar mejor sus puntos de vista? ¿O eventualmente han pensado en hacer algún noticiero o algo conjuntos? Pues la verdad es que, o sea, es una idea que es muy bonita en la teoría, pero en la práctica es muy complicada. Porque los periodistas somos individualistas. No solo eso, de entrada, Julio, nosotros todos vivimos lejos, fuera de la Ciudad de México, de la capital, y en distintos estados, en el norte, en el Bajío, nosotros en el sur, sureste. Entonces la verdad es que para que yo vea al campechano, lo veo ahorita, la última vez que lo vi fue hace, ¿cuánto? ¿8 meses? ¿9 meses? A Juan no tenía mucho gusto conocerlo, a Juan apenas lo conocí la semana pasada en un evento. Entonces, la verdad es que eso, pues es una limitación geográfica para todos muy importantes. Y si bien nos permite la nueva tecnología por videoconferencia poder estar presente, pero para hacer algo así, no. Y lo otro es que yo creo que también aquí el YouTube, o sea, esto curiosamente aquí llegamos como que por de casualidad, ¿no? Esa es la realidad, porque la semana pasada un youtuber que se ve verdades, él se vino solo, él dijo, bueno, yo quiero entrar mañana, yo sé que el primer día me van a batear, pero quiero ver cómo es, bueno, llegó y su video. Entonces, pero empezó a narrarnos después él, en sus videos y a nosotros también, cuál era la experiencia, cómo estaba todo ese tipo de cosas, cómo lo veíamos, ¿no? Entonces empezamos a hacer videos, y después como yo sí tenía planeado hacer un viaje esta semana, porque yo quería la mañanera, como que entonces, bueno, ya se va uno, ya voy, pues ya entonces. Oye, ¿y qué tal si un día decimos que va la gente, porque después mucha gente quiere conocernos? No, pues que sea este día, ¿no? Y entonces ya más o menos sincronizamos y llegamos. Pero para que eso pase otra vez es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, Juncal está estudiando, ¿no? Aquí Don Edwin también está a punto de casarse. Yo tengo familia, hijos, ¿no? Y la verdad es que para nosotros hacer un cambio así es súper complicado. La verdad es que no es necesario. Yo creo que también cada uno, con que estemos unidos, y ahorita estamos unidos en este frente guerra
prensa fifí versus youtubers, creo que es más que suficiente. Bueno, Juncal Solano, del Charro Político, ya vamos cerrando esto. Yo esa pregunta me hubiera gustado que los tres la respondieran. No, al final, o sea, ahí Julio Astillero les pregunta cómo ven el futuro, ¿no? de las redes sociales, de esta comunicación por YouTube versus los medios tradicionales. Y básicamente los tres coinciden, ¿no? En que este es el futuro, la tendencia va para allá, la gente se siente mucho más cercana a través de redes sociales, etcétera, y los medios tradicionales pues son un poco obsoletos. Entonces esa parte no me pareció tan interesante, pero esto sí, ¿no? O sea, ¿cuál es el futuro? En el sentido de que se busca, ¿no? Hacer una organización, algo, digamos, mucho más metodológico, serio, ¿no? Constante, organizado en este sentido. Y la respuesta de Ignacio Rodríguez para mí da mucho que desear, porque dice, pues no es muy complicado. Y Julio Astillero dice por el individualismo, y ni siquiera rebate ese punto, ¿no? Por el individualismo, no solo por eso, ¿no? Entonces sí, pero no solo por eso. Y los pretextos que dan básicamente son las limitaciones geográficas, ¿no? Que, digamos, o sea, si quieres hacer un proyecto de ese tipo, y él mismo como que se atrapa, ¿no? Dice, no, pues es que, bueno, la tecnología podría ayudar, pero de todos modos no está tan fácil. Después dice, bueno, las ocupaciones, ¿no? Que eso es, digamos, un punto más válido, ¿no? En el sentido de que, pues sí, o sea, si hay un estudiante de tiempo completo, si hay alguien que tiene familia, ¿no? Pues, o sea, ya es decisión personal, ¿no? Involucrarte o no por tus ocupaciones, ¿no? ¿Qué priorizas? ¿No? En ese sentido, y bueno, por esa parte lo veo bastante válido. ¿No? Lo que me preocupa un poco es el último punto, ¿no? Donde dice, no es necesario, porque mientras estemos unidos, ¿no? En esta guerra prensa fifí versus youtubers, pues estamos bien, ¿no? O sea, en el fondo, pues ganamos lana, la gente nos sigue, se informa, ¿no? Ahí, más o menos, y pues todos felices, ¿no? Y eso, o sea, esa última parte creo que hay un problema, en el sentido de que, perdón, se me estaba secando la boca, en el sentido de que creo yo que si este modelo de comunicación va a trascender hacia el futuro, o sea, el futuro, no un sexenio, güey, o sea, 10, 20, 30, 40 años, tiene que ser de una forma mucho más estructurada, y sí empezar a unir esfuerzos, y sí empezar a organizar a la gente que está comunicando, y alejarnos de este partidismo a ultranza, barato, o sea, yo tengo la camiseta de López Obrador y yo tengo la camiseta de anti López Obrador, y estos comentarios de prensa fifí, o sea, ¿qué es la prensa fifí, güey? O sea, alguien que critica a López Obrador ya está de entrada en prensa fifí. O sea, yo diría que no. Así como alguien que apoya a López Obrador en algún sector o en alguna acción de política pública ya es chairo, pues yo creo que no. O sea, yo creo que esas palabras, esos términos son absolutamente inútiles porque no describen nada. O sea, si tú me das una descripción de prensa fifí y una descripción de chairo, y eso lo usamos todos, y todos estamos de acuerdo en eso, ok, ¿no? Usémosla. Pero, o sea, el chairo es algo distinto para todo mundo, güey. Y la prensa fifí puede ser algo distinto para diferentes cabezas. Entonces, mientras no esté definido esos términos, a mí no me sirven para nada. No, pero este cuate sí. O sea, él está... o sea, está en la superficie, ¿no? En el análisis más bajo, así más superficial, en la natita ahí apenas de la sustancia, ahí estamos operando. O sea, en el yo soy López Obrador, yo soy pro López Obrador, López Obrador está bien, yo quiero la cuarta transformación, yo creo en él, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no creer? ¿No? Dicen. Pues porque no se trata de ser porristas, cabrón. ¿No? ¿Qué va a pasar cuando se vaya López Obrador? ¿No? O sea, uno dice yo soy López Obradorista y el otro dice yo creo en la 4T, yo creo, o sea, ¿por qué no creer? ¿No? O sea, ¿por qué no se trata de creer, cabrón? Se trata de informar, güey.
Se trata de ver la información como tal, la evidencia, y si respalda las acciones de López Obrador, se dice y no pasa nada. Y si no la respalda, ¿no? Y si está haciendo algo que objetivamente está atentando o contra sus principios, o contra la ideología que dice tener, o contra la gente, ¿no? Está atropellando a la gente, pues se dice también y no pasa nada. Así es como tienes credibilidad. Y de ahí la única persona que creo que entiende este concepto es Juncal Solano. Solano. El otro día dije Lozano, cabrón. Es mi pinche dislexia, cabrón. Sé que es Solano. La única que lo entiende es Juncal, güey. O sea, ella es la que desde el principio dice, o sea, yo sí he estado pensando cuál es nuestro rol en todo esto, cabrón. O sea, dónde nos metemos, güey. O sea, es pro Obrador. Y es la única que cuando dicen, güey, son propaganda, es la única que de entrada dice no. Y esa es la respuesta correcta. Entonces, me preocupa bastante que este sea el modelo que vayamos a seguir, ¿no? El modelo de Ignacio Rodríguez y de Edwin Granados, ¿no? Donde se ponen la camiseta y ya no se salen de ahí, cabrón, ¿no? Y digo, el campechaneando, ¿no? Dice, no, yo sí he criticado a López Obrador, cabrón. Yo le dije que la migración está de la fregada, que no ayuda a los migrantes, güey. O sea, de todas las cosas que le puedes criticar a López Obrador, desde la izquierda, no quiero pensar que si apoyas a López Obrador te identificas con una ideología de izquierda. ¿Le vas a criticar que apoya a migrantes, cabrón? ¿De todo? ¿En serio? Es que nos quitan los trabajos, ¿no? O sea, güey, eso es... O sea, eso es lo que dice Trump, cabrón. O sea, la caravana migrante, si no mal recuerdo, eran 4.000 personas, 4 o 6.000 personas, es menos del 5% de la migración que recibimos año con año. O sea, el pensar de que estas personas iban a desestabilizar la economía, que iban a destrozar nuestros medios de producción, que se iban a quedar con nuestros empleos, que iban a romper o sea, es ridículo, pues. Pero pues, si no vemos la evidencia, cabrón, ¿no? Y si no leemos tantito, y si nada más apoyamos a López Obrador cuando nos conviene, a menos que nuestra gente nos esté diciendo que no, o sea, pues ahí, o sea, es bastante preocupante, güey. O sea, a mí me preocupa que este sea el futuro de la información en México. O sea, la información en México tiene que ser objetiva, no neutral, ahí estamos de acuerdo. O sea, no es 50-50, sí debes tener una opinión basada en tu ideología, en tus... no en una persona, cabrón, no en un Mesías, no en el Espíritu Santo, cabrón, o sea, en una ideología congruente, en mi caso, de izquierda, ¿no? Izquierda libertaria, o sea, una democracia social. Estos tipos conocerán, habrán tomado alguna vez el test de coordenada política, o sea, han pensado en todos los temas de política pública que eso implica y que, o sea, saben dónde están, saben cuáles son congruentes, cuáles no con su, o sea, ser anti-inmigrantes no es ser de izquierda, cabrón. O sea, al contrario. Y ahora hay gente más a la izquierda que yo que dice, güey, fronteras abiertas, ¿no? Y Estados Unidos y nosotros y Centroamérica, abrimos todo y todos para todos y el mundo. O sea, yo no estoy tan a la izquierda. Entonces yo creo que la migración es, por un lado, nutritiva, ¿no? Para un país, en todo, o sea, en cultura, en economía, en mano de obra, ¿no? O sea, desde el punto de que lo veas, además es un estímulo de la economía, o sea, porque, digamos, quienes más felices están con la migración, sobre todo la migración ilegal, son los empleadores, ¿no? Porque es mano de obra barata, mano de obra que no necesariamente tiene que pagar la seguridad social, mano de obra que no tienen cobertura de salud porque no se meten en problemas con la justicia porque no quieren que los agarren y que los deporten. O sea, es el empleado perfecto, no digamos, en ese sentido. Y lo que López Obrador propuso, ¿no? Que es la forma correcta de tratar la migración, es, a ver, güey, o sea, si van a entrar bien, van a entrar legal y van a entrar con visas de trabajo, güey. Lo que eso implica es que ahora tienen derechos.
O sea, el Estado mexicano lo está reconociendo, o sea, para cuestiones humanitarias, para cuestiones de salud, para atención, para condiciones laborales. O sea, esa es la postura de izquierda, cabrón. Y si la gente en Campeche te está diciendo, pero es que nos van a quitar los trabajos y nos vamos a morir y nos van... O sea, pues la gente está mal, güey, ¿no? Y se lo dices, ¿no? Eso es parte también de comunicar, güey. O sea, y es lo que digo cuando tienes que presentarle la evidencia a donde te lleve, ¿no? O sea, si la evidencia te lleva a confrontar a tu misma audiencia, pues lo siento, cabrón. Es lo que dice la evidencia, no es lo que dice la realidad. Te lo quieres creer o no, pues está bien. No, pero si se van a dedicar solamente a surfear, ¿no?, la popularidad de la gente, o sea, ¿qué quiere la gente? Que hable a favor de López Obrador, vamos a hablar a favor de López Obrador. ¿Qué quería la gente cuando estaba mi papá escribiendo? Que habláramos bien sobre Peña Nieto, vamos a ir sobre Peña Nieto y ganamos lana y tal. O sea, no, cabrón. Así, o sea, de eso no se trata, güey. De verdad, güey. O sea, tienen que ser conversaciones más sustantivas, basadas en política pública, basadas en la objetividad, basadas en la realidad. Y no nada más porristas, cabrón. Porque si no, de verdad, van a caer y no me sirven, cabrón. O sea, no sirven como comunicadores si solamente van a ser porristas de un partido o de un gobierno o peor aún de una persona.